La palabra maldición se oye en muchos círculos. Definiciones, ideas de cómo es que se producen, qué efectos tiene, cuál es su causa. Muchas ramas y filosofías intentan explicar este tema, aunque fascinante para algunos. Hay mucha superstición rodeando este concepto, y las maldiciones familiares o generacionales son las más escuchadas y más discutidas, y en el ámbito de la iglesia no ha sido la excepción. Y como un fuego, este concepto o doctrina se ha esparcido y ha hecho su aparición en la iglesia. Pero, ¿qué tan cierta es? ¿Tiene suficientes bases y fundamentos para sostenerse como una verdad bíblica? ¿O solo es el producto de la inventiva humana? Bienvenidos a Generación de Fuego. Bueno, el tema, como ya vieron en el encabezado del intro, ¿verdad? La maldición del abuelo. Se hace un título algo como que pícaro, así chistoso, ¿no? Para este tema, que realmente es abordar el tema de maldiciones generacionales. Es una doctrina que quizás tú has escuchado de ella y quizás hasta crees en la veracidad de esta doctrina, pero se ha convertido en una forma de pensamiento que los cristianos han adoptado y se ha vuelto muy global. Muchas iglesias predican este mensaje de maldiciones generacionales y realmente no estamos entendiendo de dónde viene el trasfondo, el origen, las referencias bíblicas e históricas que respaldan esta doctrina. Y creo que es importante que sepamos lo que estamos creyendo y por qué lo estamos creyendo, ¿no? Y de entrada, pues tengo que decirlo nada más para que sepan de qué va el mensaje. La doctrina es falsa, no hay forma de sostenerla, no existen ningún tipo de evidencia que pueda sostener esta doctrina como real, verdadera o bíblica. Muchos van a decir, bueno, pero ¿por qué? Si hay gente que enseña esto y pastores que lo enseñan y prominentes pastores que lo enseñan, está bien, o sea, sí sé que hay mucha gente que lo enseña, pero no porque alguien lo enseñe, porque la mayoría lo enseña significa que es verdadero. Ningún hombre tiene la preeminencia sobre la Biblia, ni superioridad ni nada. La Biblia es la norma de la iglesia, y si la Biblia no tiene información sobre algo, nosotros no podemos inventar más información o crear doctrinas de la nada como si fueran verdades bíblicas, ¿no? Ningún hombre tiene esa autoridad, absolutamente no la tiene. Entonces, vamos a ver varios puntos de por qué esta doctrina no se sostiene, de dónde viene, obviamente también para poder refutar algo hay que saber de dónde viene. No nada más podemos llegar y decir, esto no es verdad, porque sí, no, hay que ver de dónde viene y por qué no se sostiene con varios argumentos, ¿no? Y pues la premisa de esta doctrina es que yo en un momento se me hacía cómico, pero después sí lo empecé a tomar como personal porque creo que es una doctrina que daña bastante. Pero la premisa es que tú y yo tuvimos, no sé, yo en el pasado tuve un bisabuelo, un tatarabuelo que, o sea, era un caso perdido, ¿no? Era un promiscuo y inmoral y alcohólico y demás, o sea, tuvo una vida así súper pesada, ¿no? De pecado y todo. Y por esa causa, pues entonces, en mi árbol genealógico, ahora yo tengo una atadura espiritual heredada por mi abuelo. Y ahora, pues como mi abuelo era promiscuo y era infiel y era borracho y alcohólico y lo que quieras, pues no muy probablemente, la maldición dice que seguramente por ese acto de mi abuelo en el pasado, ahora yo también voy a estar atado por ese pecado, ¿no? Por esas consecuencias. Si yo soy promiscuo, pues y voy a buscar, es que mi abuelo era así, y pues por eso yo soy así, ¿no? Y se me hacía cómico porque dije, bueno, pues es que no sé, o sea, suena muy caricaturesco el ejemplo, pero esa es la premisa principal, eso es lo que esta doctrina enseña, ¿no? Los pecados y inclusive enfermedades, se desarrolló mucho más esta doctrina. Enfermedades que tú puedes tener pueden ser debido a maldiciones generacionales. Y entonces pues yo digo, ok, pues imagínate si alguien se enferma de catarro, de diabetes. No, pues es que es una maldición generacional. Es una cosa muy, muy bizarra, ¿no? Y realmente lo primero que tengo que decir es que
no hay evidencias históricas ni bíblicas para esta doctrina. Es el primer strike para esta doctrina. El primer punto en contra, porque no hay nada histórico. La iglesia se desarrolló en 3 periodos. Del 0 al 600 después de Cristo fue la etapa de la iglesia primitiva. Del 600 al 1517, si no me equivoco, fue la etapa de la iglesia medieval. Y de ahí en adelante la iglesia moderna hasta nuestros días. En esos, por lo menos en los 2 primeros periodos, no hubo nunca una referencia histórica de nadie que hablara de maldiciones generacionales. Simplemente el primer periodo de la iglesia, que fue de 600 años, ni los apóstoles, ni los padres apostólicos, que fueron los discípulos de los apóstoles, que después de que murieron los apóstoles, ellos cuidaron a la grey, a la iglesia, y cuidaron la doctrina. Ninguno, llámese Clemente, Ignacio de Antioquía, el pastor Hermas, el Papías, Policarpo, ninguno de esos padres de la iglesia dijo absolutamente nada de las maldiciones generacionales, ni carta, nada, ni instrucciones para la iglesia para romper con maldiciones generacionales. No hay, es que no hay en la historia. Y después llega el periodo medieval, y en el periodo medieval hay muchísimas cosas. Hay un sincretismo que trajo el emperador Constantino de Roma, que hace el sincretismo del cristianismo, y se crea el catolicismo, y se crean concilios, y toda esta cuestión religiosa. Si tú estudias la historia, que no es el tema de hoy, pero si estudias la historia, otra vez no hay muchísima información de muchos temas, pero sobre las maldiciones generacionales, históricamente no existe una evidencia. Entonces para mí es un primer strike, porque ¿de dónde sale? No hay una fuente. La fuente histórica puede ser a principios de los 80s. En 1980 empieza a circular esta doctrina. Por allá en Estados Unidos empieza un movimiento de personas que empiezan a desarrollar estas doctrinas, a escribir libros que se empiezan a proliferar por todo Estados Unidos, y pues afecta, después llega aquí a Latinoamérica. Y realmente no sabría decir de dónde se basaron para desarrollar esta doctrina históricamente, porque bíblicamente sí se basan, pero no es que la Biblia apoye esta doctrina, no. Estos maestros, bueno, aparentes maestros, se apoyan en la Biblia para enseñar esta doctrina, pero la Biblia no está apoyando jamás esta doctrina. Una cosa es que uno tome a conveniencia, o uno le dé el sentido a lo que quiera entender de la Biblia, y quitarle el sentido real de lo que significa algún versículo de la Biblia en específico. Y eso se conoce como exégesis. Yo puedo dar a entender mi idea con un versículo de la Biblia, y eso no está bien hacerlo. No podemos darle mi interpretación personal a algún versículo de lo que yo entendí y enseñarlo como una doctrina fundamental y real para la iglesia. Es incorrecto. Entonces, no hay evidencias bíblicas tampoco. O sea, como les digo, hay muchos versículos que pueden hablar, o que se han malinterpretado, que los vamos a estudiar, pero es muy difícil sostener una doctrina como esta. Y el problema de esta doctrina es que hemos confundido mucho lo que es el medio ambiente y la influencia ¿cómo puedo decir?, de nuestro alrededor con maldiciones generacionales. O sea, obviamente que un niño que nace en un hogar donde el padre es alcohólico y es golpeador y es abusivo y lo que quieras, pues este niño crece en un ambiente así. ¿Qué quieres que aprenda? Pero no lo podemos llamar maldición, se llama influencia del medio ambiente que le está rodeando. Él está aprendiendo eso, él es lo que está viendo, es lo que está recibiendo, y para él es normal. Pero no es una cuestión de herencia, de maldiciones, no, es una cuestión de ambiente natural que influye en la persona, en este caso en este niño que está creciendo en este ambiente. Muy probablemente, si este niño creció viendo a su padre maltratar a su mamá y tomar y andar con 1000 mujeres, muy posiblemente él también repita el mismo comportamiento de su padre, pero porque lo aprendió, porque fue lo que vio, fue con lo que creció. Pero no es una condición irreversible, ni es una cuestión de maldición. No, porque hay una ley de la resiliencia, y en gente que no es cristiana, fíjate, que no es cristiana, que crecieron viendo malos ejemplos de sus padres, crecieron viendo cosas inmorales, hoy en día no son, y decidieron ellos: yo no voy a ser como mi papá, yo voy a ser mejor que mi papá, sin ser cristianos. Entonces eso ya va más a la persona.
Sí. a las decisiones de cada persona. Claro, o sea, es que esta doctrina lo que hace es atar a una persona a un destino que no puede cambiar. Tiene que ser algo especial para librarse de cierta conducta. O Lo no, ata. no conformarse con lo que ya es o con lo que ya ha vivido o con... No, o sea, la doctrina de las maldiciones generacionales lo que enseña es que tú estás atado por una maldición que tu abuelo te heredó, por un pecado que él te heredó. O sea, tú tienes ese pecado dentro de ti, ya estás como inclusive predestinado a repetir el mismo patrón de tu abuelo o de tu antepasado. O sea, no hay escape para ti. Realmente es lo que enseña esta doctrina. A menos que hagas algo especial en un culto de liberación para librarte de maldiciones generacionales, que vamos a ver por qué también eso es inefectivo y es innecesario. Bueno, ya acabamos este primer bloque. Van a ser 5 bloques muy breves porque es mucha información. Cuando estudiamos la Biblia tenemos que estudiarla de un punto de vista histórico, contextual a lo que la Biblia nos está diciendo, de forma usando correcta hermenéutica y exégesis para poder llegar a conclusiones reales que la Biblia nos está diciendo. No te voy a hacer spoilers de lo que viene, realmente hay mucha información muy útil y que yo espero que sea de bendición para tu vida, así que síguenos en esta serie y bueno, aquí te dejo mis redes. Si te gusta el video, pues ya sabes, te agradecería mucho que compartieras y te suscribieras a mis redes, y si no, pues también sabes que siempre te agradezco la atención, así que estén muy bien y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima, bye.